correcta. Nosotros como líderes, y cada uno de ustedes se puede poner como ejemplo con respecto a sus hijos. Por cierto, gracias a Dios el domingo pasado fue de mucha bendición. Yo espero que los niños se hayan divertido. Yo vi a unos hermanos allá en la piñata también divertirse. Entonces, qué bueno que fue de mucha bendición celebrar a nuestros niños el domingo pasado. Y se me vino a la mente porque va a haber un momento en la etapa del desarrollo, del crecimiento del niño, del adolescente, donde va a necesitar recibir exhortación, donde va a necesitar recibir corrección, porque es algo bíblico. Si los adolescentes o los niños mayores están haciendo algo que no es correcto, entonces nuestra función como padres es disciplinarlos, es instruirlos. Lo mismo aplica en estos dos versículos, solamente que debemos de hacerlo de la manera correcta, debemos de hacerlo con el propósito correcto. Timoteo, al ser líder de la iglesia, no se le está diciendo no corrijas, no exhortes a las personas más grandes que tú, porque son mayores que tú. Y eso es algo muy interesante, porque probablemente yo, al ser pastor, un pastor joven, y que ustedes son mayores que yo, no por eso significa que en algún momento no voy a poder llamarles la atención, no voy a poder exhortarles, no voy a poder aconsejarles, porque al final de cuentas, en los tiempos antiguos, la edad era importante, y ese era uno de los conflictos que hubo en el tiempo de Timoteo. Como Timoteo, al ser un joven, y para ellos la etapa de la juventud comenzaba a los 30, 40, 45 años, y los pastores y los ancianos pues eran hermanos mayores a 60, 70 años, 80 años. Entonces, ¿cómo Timoteo, siendo un joven, va a poder liderar una iglesia? Y entonces tú y yo aprendemos que la madurez espiritual no se adquiere por el tiempo, por el año, por la edad que tú tengas, sino por el compromiso, por el testimonio, por la acción de aprender. Eso es algo que nos debe de quedar claro a todos. No porque alguien es mayor va a significar que es maduro espiritualmente. No porque alguien que es joven, que es un adolescente, que es una persona de menor edad, significa que no es madura espiritualmente. La madurez no está influida por los años, sino por la decisión, por la acción de poder aprender, de poder replicar a Jesucristo. Entonces, una obligación que iba a tener Timoteo era ser encargado tanto de los que iban atrás de él como los que ya eran mayores de edad. Y Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, no lo regañes, no, ten cuidado al medir tus palabras, porque esta palabra anciano no está hablando de liderazgo, sino de una persona mayor. Y nos dice este versículo: sino exhórtale como a padre. Sino exhórtale, dos palabras diferentes: reprender a exhortar. Nosotros como líderes estamos aquí para exhortarte, para animarte, para aconsejarte, para decirte qué estás haciendo bien y qué debes de cambiar, al igual que tú a tus hijos. La manera correcta de cambiar la forma incorrecta de obrar de un niño no es a través de la reprensión, a través de los golpes, a través de los gritos, a través de la violencia. Es a través de un lenguaje verbal y oral que pueda hacer sentir al niño apreciado, querido. Y probablemente todos batallamos con este tipo de carácter, pero esta es la primera enseñanza que aprendemos en este día. Tenemos que mirarnos cómo estamos actuando, cómo estamos obrando, cómo estamos exhortando a nuestros hijos, cómo estamos exhortando nosotros
que somos líderes a la iglesia, cómo está la iglesia animándose, exhortándose uno a otro, porque lo que hagamos, porque lo que hacemos tiene que ser con amor, tiene que ser con aprensión, con ternura, con palabras de ánimo, con palabras que fortalezcan y nos animen unos a otros. Si en algún momento yo les he ofendido, si yo los he reprendido, si yo los he humillado, si yo con mis palabras los he ofendido, les pido disculpas. Soy un humano como ustedes. También tengo mis debilidades, también tengo mi límite de paciencia, también tengo el límite en el donde el estrés se apodera de mí. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por una situación así? Pero por eso venimos a la iglesia, para recapacitar, para pensar, para decir, necesito aplicar lo que dice la palabra de Dios. Necesito tomar fuerzas, necesito dejar mi estrés, dejar mi enojo en las manos de Dios y que Él haga efectiva esa paz que Jesucristo prometió dárnosla. Y en esta hermosa mañana, tarde ya, yo también me comprometo con ustedes a vivir de una manera más consciente estas acciones, de que va a llegar un momento que como líder tengo que hablarles, tengo que decirles, hermano Juan, esto no es correcto, hermano Rafa, échele ganas a esto, hermana José, necesito que cambie esto, pero hacerlo con amor, hacerlo con paciencia, hacerlo como si ustedes fueran mi padre, como si ustedes fueran mi madre. Y en el sentido que usa el apóstol Pablo esta frase, no reprendas al anciano, sino exhórtale como al padre, porque cada uno de nosotros tenemos un sentimiento especial hacia nuestros padres, porque nuestros padres vieron por nosotros cuando nosotros no podíamos ver por nosotros mismos. Aún incluso nosotros que ya estamos grandes y que a lo mejor tenemos ya un trabajo y que a lo mejor ya somos el sustento de nuestra familia, un padre y una madre siempre van a estar. Mamá y papá siempre van a estar con nosotros. Y ese sentimiento es un amor especial hacia ellos, porque cuando más los necesitábamos, en mayor parte siempre están con nosotros. Y es un amor que es especial en cuanto a amar a miembros de nuestra familia. El amor al padre y a la madre siempre es algo especial. Por eso el apóstol Pablo le encomienda, le aconseja a Timoteo, exhorta, aconseja a las personas mayores, a ti, a los ancianos, 60 en adelante, 70 en adelante, como si fuera tu padre, como si fuera tu madre. Hazlo con amor. Y después dice el apóstol Pablo en este versículo, a los más jóvenes como a hermanos, y a los miembros de la iglesia que van atrás de ti, exhórtalos como si fuesen tus hermanos, con cariño, con amor, con respeto, porque eso es parte de el líder. Y a mí me gusta decirle una frase a los líderes, y es una frase que está arraigada a mí, que el respeto no se impone, el respeto se gana. Y ese respeto se va ganando con buenas acciones, con buenas actitudes, sabiendo tocar las necesidades de los hermanos y poder ayudarles y poder estar con ellos en momentos difíciles y complicados cuando lo necesitan. Y después menciona el apóstol Pablo este segundo versículo y dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces es algo interesante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú como líder vas a tener que hablar, vas a tener que exhortar, vas a tener que corregir, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Y esto es algo enfocado hacia el pastor y hacia los líderes, pero si lo vivimos ahora en nuestras vidas,
cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a ser de apoyo, vamos a ser de consejo para nuestros hermanos de la iglesia. Y cuando llegue ese momento, acuérdate que el consejo, que la exhortación tiene que ser con amor, tiene que ser con respeto, tiene que ser con esa armonía que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender un poco mejor esta circunstancia de que en algún momento de nuestras vidas cada uno de nosotros tiene que recibir corrección, cada uno de nosotros se le tiene que decir, esto estás haciendo mal. Y muchas veces no necesariamente el pastor lo tiene que hacer, muchas veces no necesariamente el líder lo tiene que hacer. Muchas veces son los hermanos que están alrededor tuyo y que te conocen y que saben tu vida y te exhortan. Y en algún momento eso también va a ser a la inversa. En algún momento tú vas a darle palabras de corrección, palabras de ánimo al hermano que tienes al lado. Y cuando se corrige a alguien, no se le corrige porque está haciendo las cosas bien. De hecho, cada uno de nosotros vamos a recibir corrección a lo largo de nuestras vidas porque estamos en proceso de ser perfectos. Y la palabra perfectos estoy haciendo referencia a que en algún momento de nuestras vidas vamos a poder ser como Cristo. Eso es a lo que el creyente aspira, a ser conforme al varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso tú y yo lo vamos a lograr cuando estemos con Cristo, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sea cambiado, cuando este cuerpo corrupto ya no haya pecado en él. Pero mientras eso no sucede, tú y yo estamos en esta vida donde vamos a tener luchas y retos, donde muchas veces vamos a fallar, donde muchas veces nos vamos a equivocar, donde muchas veces nos vamos a descontrolar, donde muchas veces el estrés, el enojo, la impaciencia van a tomar el control de nuestro carácter. Por eso, de hecho, en las Sagradas Escrituras se menciona esta parte de la palabra y dice, airaos, mas no pequéis, porque el enojo es parte de nuestras emociones y estar airado es estar mucho más que enojado. Y la ira no es pecado, pero la ira puede desencadenar acciones que sean pecado en nuestras vidas. Por eso dice este versículo, airaos, mas no pequéis. Porque tú y yo estamos sujetos emocionalmente a sufrir, a tener esos cambios intensos en nuestras vidas con respecto a lo que sucede en nuestras vidas, porque eso es un hecho. Nuestras emociones están sujetas al entorno que nos rodea. No podemos separarlas. Cuando todo va bien en nuestras vidas, somos felices. Podemos sonreír, podemos estar contentos, pero cuando la circunstancia es adversa en nuestras vidas, nuestra emoción depende de la circunstancia que nos rodea. Viene desánimo, viene frustración a nuestras vidas, viene tristeza, y eso es normal. Por eso es que tenemos que recordar que en esta vida estamos sujetos a cambios y a procesos que suceden en nuestras vidas. Nuestra esperanza es que en Cristo podemos seguir adelante, pero humanamente va a llegar momentos en nuestras vidas donde vamos a fallar, donde nos vamos a equivocar en algo. Y si fallamos en algo, si nos equivocamos en algo, va a venir corrección a nuestras vidas. Va a venir exhortación a nuestras vidas. Y cuando esa exhortación y cuando esa corrección llegue a mi vida, me gustaría que llegue con amor.
con paciencia y tolerancia, porque es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, va a llegar un momento en nuestras vidas que alguien nos va a llamar la atención, que alguien nos va a corregir, que alguien nos va a exhortar, que alguien nos va a decir, esto no tienes que hacerlo, tienes que hacer esto. Y yo espero que sea con amor, y te digo esto porque en algún momento Dios nos usa a cada uno de nosotros para poder traer esa enseñanza, esa corrección, esa exhortación al hermano. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie, porque este versículo aplica para cada uno de nosotros. Estos dos versículos tienen que estar presentes en nuestras vidas para poder comprender el sentimiento al cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Puedes tomar tu lugar. Para que Timoteo pudiera tomar esa acción de poder corregir, de poder enseñar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas con amor, tenía que entender primero que él también estaba expuesto a fallar. Cada uno de nosotros, independientemente de si somos miembros de la iglesia, si somos líderes de la iglesia, si soy el pastor de la iglesia, eso tiene que quedarnos claro a todos. Cada uno de nosotros está propenso a fallar. Ni el pastor Misael ni el pastor Antonio es mejor que ustedes. Nosotros también somos propensos a fallar. También nosotros somos humanos. Tenemos debilidades, tenemos luchas, necesidades. Incluso se me viene a la mente Moisés. Moisés es considerado patriarca del pueblo de Israel. Moisés, aquel que escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento llamados Pentateucos, el cual en la enseñanza del domingo pasado nuestro hermano Héctor los mencionaba. Y para los judíos, Moisés es parte importante de su historia. Moisés es precursor de que Dios lo usó para traer la libertad. Hasta el día de hoy se guardan esos 5 libros para poder aprenderlos. Los niños hoy en día ya en Israel se les enseña que tienen que aprenderse hasta cierta edad los primeros 5 libros o estos pentateucos, porque Moisés es alguien importante para su historia. Y dentro de la historia, Moisés fue usado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Dios usó a Moisés para liberarlos de Egipto. Dios usó a Moisés para salvarlos de la mano del faraón y de sus soldados. Dios usó a Moisés para abrir el mar. Dios usó a Moisés para poder traerle misericordia al pueblo de Israel. Llegó un momento en el que el pueblo de Israel se quejaba y decía: ¿por qué no volvemos a Egipto? Ahí comíamos carne, teníamos nuestros espárragos, teníamos cebollitas. Éramos esclavos, pero vivíamos mejor que en este desierto.
Y Dios le dijo a Moisés: déjame deshacerme de estas personas, y de ti voy a levantar una gran nación. Y Moisés fue intercesor ante Dios para que Dios tuviera misericordia de este pueblo que se quejaba. Y aún con todo eso, Moisés es considerado amigo de Dios. Moisés pudo ver de una manera física la espalda y parte de las piernas de Dios manifestado físicamente. Eso no se ha visto más que solamente con algunos otros personajes de la Biblia, pero uno de ellos es Moisés. ¿Y qué crees? ¿Moisés entró a la tierra prometida? Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró a la tierra prometida si hizo muchísimas cosas? Porque dentro de la historia desobedeció a Dios en una ocasión. Algo que a Moisés se le mandó que hablara a la roca, y de la roca iba a brotar agua. Y era una indicación de parte de Dios. Y Moisés no le habló a la roca, sino le pegó a la roca. Posteriormente, en otros versículos de la Biblia, podemos entender que Moisés no estaba tan crédulo a poder hablarle a la roca y que saliera agua. Por eso quiso golpearla como la había golpeado una vez anterior y había salido agua. Y entonces, por esa acción, por esa desobediencia a lo que Dios le había dicho, lo que tenía que hacer, sufrió una corrección, una exhortación: no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir: yo estoy a la altura de Moisés? Yo para nada estoy a la altura de Moisés. Y si Moisés falló, nosotros también estamos propensos a fallar. En el Nuevo Testamento, Pedro, un gran apóstol del Señor Jesucristo, un apóstol que se enfocó hacia los judíos, y en alguna ocasión se nos dice en el libro de Hechos que cuando los judíos no estaban, Pedro se juntaba con los cristianos no judíos, con los cristianos gentiles, y estaba con ellos y convivía con ellos. Pero cuando los judíos líderes llegaban a ese lugar, Pedro se apartaba de los creyentes gentiles, y Pablo lo vio, y Pablo le llamó la atención, y Pablo le dijo: lo que estás haciendo no es correcto. Y Pedro también se equivocó. Y cada uno de nosotros, hermanos, está propenso a poder fallar, a poder en algún momento desviarnos, en algún momento a cometer un error. Y es ahí cuando entra este versículo que tiene que estar presente en el pastor de la iglesia, en los líderes de la iglesia, pero también en los miembros de la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esta palabra de sois espirituales hace referencia a vosotros que conocen las enseñanzas de Jesucristo, vosotros que la viven, vosotros que la practican, vosotros que aman a Cristo, vosotros que siguen los consejos de Jesucristo. No dice expúlsenlo de la iglesia, no dice repréndanlo, como lo menciona en el capítulo 5 de Timoteo. No dice hablen de él, sino que dice: restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En algún momento de nuestras vidas va a venir reprensión, y yo espero que cuando llegue a nuestras vidas sea con amor, con armonía, con mansedumbre,
Y en algún momento de nuestras vidas, Dios nos va a usar para poder traer ánimo, para poder traer corrección, para traer exhortación a los miembros de nuestra iglesia. Y cuando ese momento llegue, cuando ese momento te toque a ti, que Dios te use para poder traer corrección a algún hermano, recuerda esta palabra, recuerda este versículo. Nosotros estamos aquí para restaurarnos unos a otros con espíritu de mansedumbre, considerando a nosotros mismos que también nosotros podemos fallar, que también nosotros podemos ser tentados. Y luego dice este versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No estamos aquí, hermanos, para señalarnos unos a otros, ni para ver nuestros errores, ni para ver a qué horas llega el hermano, o qué hizo el hermano, o si puso atención el hermano. No, nosotros estamos aquí para amarnos unos a otros, para preguntarnos, para apoyarnos y decirnos: hermanos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Cómo puedo hacer que la enseñanza sea más efectiva para ti? ¿Cómo puedo hacer para que tú puedas estar más atenta a la enseñanza? Estamos aquí para amarnos unos a otros. Y me toca a mí abordar ese punto porque yo soy líder de la iglesia y esta parte tiene que empezar primero conmigo. Y poder decirles: hermanos, tenemos que hacer esto también nosotros. Tenemos que amarnos unos a otros. Yo sé que cada uno de nosotros piensa diferente, tiene gustos diferentes, pero debemos de amarnos, de ser de fortaleza, de pilar unos a otros para poder continuar adelante. Pero me gustaría que eso quede claro en nuestras vidas. Cada uno de nosotros está propenso a fallar, a cometer algún error, y la iglesia no está para señalar, y la iglesia no está para condenar, la iglesia está para restaurar. Eso tiene que ver mucho con lo que tocábamos unos domingos atrás, que se habla del misterio de la piedad. Jesucristo viniendo a salvar a la humanidad, siendo una humanidad en pecado, siendo una humanidad bajo la voluntad de Satanás. La iglesia está aquí para restaurar, para aportar, para sumar unos con otros. Y me da mucho gusto porque si ponemos un ejemplo de una manera práctica y actual, el domingo pasado con los niños, todo salió bien, gracias a Dios. En las siguientes actividades estamos aquí para sumarnos, estamos aquí para seguir adelante, para apoyarnos. Pero eso conlleva a evaluarnos, a hacer una autoevaluación de cada uno de nosotros. Porque a lo mejor tú puedes decir: el pastor Misael hoy se ve sonriente, hoy se ve bien, hoy se ve guapo como todos los domingos, pero solamente yo sé qué es lo que estoy viviendo por dentro. Yo te puedo ver bien ahorita, pero solamente tú sabes qué estás viviendo por dentro. Y este es un momento para hacer una autoevaluación y reflexionar acerca de nuestro carácter, reflexionar acerca de nuestras vidas. Y si hay cosas que cambiar, cambiémoslas. Si hay cosas que debemos dejar de hacer, dejemos de hacerlas. Si hay cosas que ya no hemos hecho y que son para beneficio nuestro, hagámoslo. Pero cada uno de nosotros conoce su vida. Cada uno de nosotros es consciente de la situación por la cual está pasando. Y los momentos de reflexión son buenas para nuestras vidas, porque nos ayudan a volver a centrarnos en nuestra meta, en nuestro enfoque, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nos ayudan a sacar todo lo que hay en nosotros, todo el estrés, todo el enojo, todo lo que puede estar agobiando nuestras vidas, todo lo que puede estar cambiando nuestro carácter. Y llevémoslo a los pies de Cristo, que Él se encargue de traer y de darnos,
que esa paz continúe en nuestras vidas, que ese amor, que ese gozo, que esa paciencia sea renovada en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros límites. Algunos aguantan más, algunos aguantamos menos. Pero para poder hablarnos con armonía, para poder hablarnos con amor, tenemos que autoevaluarnos y reconocer que el problema no es mi hermano, el problema muchas veces soy yo. Para que el pastor Timoteo exhortara a los ancianos y a las ancianas como padre y madre, a los jóvenes y a las jovencitas como hermanos, él tenía que ser consciente de la situación en la cual se vivía y en la cual él representaba como pastor. Él tenía que estar en paz con él mismo. Él tenía que entender que él, por ser pastor, no significaba que todo lo que hiciera iba a estar perfecto, sino al contrario, que él también era propenso a poder fallar. Y si tú y yo lo recordamos, eso nos va a llevar a recordar que somos dependientes de Cristo en nuestras vidas. Que solamente Cristo es constante en nuestras vidas. Tú y yo tenemos altas y bajas emocionalmente, en carácter, en pensamiento, pero Cristo es constante. De hecho, el apóstol Pablo hablaba de uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a ese haz de luz que no hay sombra de variación, que era constante. Por eso en alguna ocasión el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice: hermanos, aprendan a poner su ansiedad en Cristo, porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Y esa es la segunda enseñanza que podemos aprender en esta hermosa mañana. Toda tu ansiedad provocada por las circunstancias que te rodean, no las deposites en el pastor Misael, porque no te va a poder ayudar. Nos vamos a hundir más. Pongámosla en Cristo, porque Cristo va a poder soportar esa necesidad, va a poder aguantar esa aflicción, y no solamente eso, Cristo va a resolverla. Cristo va a obrar para poder resolverla. Yo te invito y te recuerdo una vez más que nuestra mirada, que nuestra meta es Cristo, el cual tiene la capacidad, el poder de obrar en medio de lo desconocido, en medio de nuestra incertidumbre, en medio de nuestro dolor, en medio de la adversidad. Él tiene el poder y el control para traer a nuestras vidas lo que necesitamos para seguir adelante. De hecho, esa es otra manera de poder ver este mensaje. No reprendas al anciano, exhórtale. Acuérdate cómo Cristo te amó y dio su vida por ti, aun cuando tú eras un pecador. Ahora que eres líder de la iglesia, ahora que eres pastor de la iglesia, ahora que eres miembro de la iglesia, recuerda que Cristo dio su vida por nosotros, y cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a amarnos, a guiarnos, a exhortarnos con amor unos a otros. Y yo te invito, querido hermano y hermana, a que hagamos una reflexión en nuestras vidas, y cuando Dios nos use para poder exhortar, corregir, instruir a algún hermano, alguna hermana de la iglesia, lo hagamos con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero eso engloba mi carácter, eso engloba mi forma de ser,
Eso engloba qué tanta paciencia tengo, qué tanto estoy dispuesto a amarnos unos a otros. Eso engloba hacernos una evaluación de cómo es mi carácter. Yo a lo largo de mis años he tenido por un proceso, y Tirsa siempre lo menciona. Yo creo que cuando éramos adolescentes y niños, y éramos niños, le hice mucho daño a Tirsa porque siempre lo menciona. Pero Tirsa siempre me dice: ¿te acuerdas cuando eras así, 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 así? Decía: perdóname, hermana Tirsa, perdóname. Pero le dejé una gran marca en su corazón que hasta ahorita no ha podido ser sanada. Pero eso ha conllevado, y ahora que soy pastor, eso ha conllevado a cambiar mi carácter, a tener que buscar un equilibrio. Y también, y te lo digo porque también aplica lo mismo para ti, ahora que eres creyente, ahora que eres cristiano, ahora que conoces de la palabra del Señor. Tenemos que despojarnos de nuestro carácter, de ese carácter que a lo mejor es ingenuo, de ese carácter que es explosivo, de ese carácter que no mide las palabras, que no mide las consecuencias, de ese carácter que a lo mejor con palabras dañamos a los demás, de ese carácter también que a lo mejor somos perezosos, que a lo mejor procrastinamos, que a lo mejor dejamos cosas pendientes. Todo eso tenemos que cambiarlo y hacerlo como al carácter de Cristo, para que en nuestras vidas podamos sentirnos plenos, podamos ser usados por Dios y podamos ser de bendición para nuestros hermanos. Porque tanto como aquel que tiene el carácter explosivo, como aquel que tiene el carácter que no pasa nada y que es perezoso, ambas están mal. Tenemos que evaluarnos y ser cada día más como Cristo, y parte del carácter que tiene que estar presente en nuestras vidas, después de que, y te invito a que vayamos a Gálatas capítulo 5, antes de que el apóstol Pablo escribiera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Pero antes de que el apóstol Pablo escribiera este versículo, el apóstol Pablo dedica unos versículos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo que debe de estar en nuestras vidas y que debe de manifestarse en el carácter del creyente. Te invito a que te pongas de pie, que vayamos al versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Y yo te reto, y yo te animo, y yo te exhorto a que recordemos estas características del fruto del Espíritu Santo y las practiquemos diariamente en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, todos juntos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puedes tomar tu lugar. Y luego el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y se nos llama a recordar el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, y que cada uno de nosotros, gracias a este fruto que ha sido puesto, gracias a cuando tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a morar en nosotros, y gracias al Espíritu Santo tú y yo tenemos la facultad, el poder, el derecho de dar amor, de estar gozosos, de tener paz, de tener paciencia, de ser benignos, de ser bondadosos, de tener fe, de ser mansos, de tener un carácter de templanza.
pero tenemos que practicarlos, tenemos que vivirlos, ya están en nosotros, solo tenemos que recordarlo y practicarlo y vivirlo. Para que el apóstol Pablo le haya escrito a Timoteo esto, Timoteo tenía que ser consciente de el fruto del Espíritu Santo que está en su vida. Porque ser líder es complicado también. Porque ahora, si yo soy sincero con ustedes, siempre un hermano va a querer hacer esto y otro hermano va a querer hacer esto y otro hermano va a querer hacer aquello. Y tenemos que buscar la armonía entre esas tres formas de querer hacer las cosas. Y tenemos que basarnos en la Biblia para poder hacer eso. Y eso requiere paciencia, y eso requiere amor, y eso requiere armonía, y eso requiere recordar que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida. Ahora, cuando trates temas con tu esposa, cuando trates temas con tu esposo, cuando trates temas con tus hijos, recuerda que el fruto del Espíritu Santo está en tu vida. Cuando tratemos temas en la iglesia, recordemos que el fruto del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y que eso nos lleve a buscar esa armonía, esa paciencia, esa tolerancia unos con otros para el bien mayor que es nuestra iglesia, que es marchar, que es ir allá hacia donde Jesucristo quiere que tú y yo vayamos. Pero eso conlleva disposición de todos, eso conlleva armonía de cada uno de nosotros. Eso conllevaba a Timoteo tener esa disposición de amor, de tolerancia hacia aquellos miembros de la iglesia que han fallado o que habían fallado, conforme al contexto en el cual se le escribe a Timoteo. Porque la iglesia, cuando la agarró Timoteo en Éfeso, la iglesia tenía muchas adversidades. La iglesia en Éfeso, si tú te acuerdas, hablábamos que era una de las provincias principales del Imperio Romano, que albergaba o tenía una de las maravillas antiguas, que era el templo de la diosa Diana, y que la cultura en Éfeso era tan intensa que empezaba a afectar a los hermanos creyentes. Y muchos de esos hermanos estaban cometiendo pecados, y muchos de esos hermanos estaban cometiendo fallas. Y en estos dos versículos Pablo le dice a Timoteo: cuando vayas a corregir, a exhortar a algún hermano que está fallando, hazlo con amor. Hazlo con amor, porque así lo hizo Jesucristo con nuestras vidas. Jesús dio su vida con amor, por amor hacia nosotros. Ahora cada uno de nosotros hagámoslo con amor, la exhortación, pero para poder hacerlo con amor tiene que haber amor en mi vida. Para poder dar tolerancia, para poder dar paciencia, tiene que haber paciencia y tolerancia en mi vida. Por eso hablaba yo de la autoevaluación. Hay aspectos en nuestras vidas que tenemos que cambiar. A lo mejor no soy tolerante, a lo mejor no soy paciente, a lo mejor no soy humilde, a lo mejor no soy manso, a lo mejor no he dado amor. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo para corregir, para cambiar, para vivir este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego dicen los versículos siguientes, estos versículos siguientes nos va a hablar acerca de cómo iglesia tenemos una tarea, que es poder ayudar a los necesitados, que es poder ayudar a las personas que están necesitadas, porque la iglesia no solamente se trata, hermanos, de poder venir a la iglesia y escuchar una enseñanza y convivir y ya. La iglesia es el conjunto de hermanos en el cual nos vamos a apoyar. Y en estos versículos encontramos de una manera clara que la iglesia está hasta cierto punto obligada a apoyar a las personas necesitadas, pero hay una serie de características o una serie de condiciones
para que la iglesia apoye de una manera responsable y de una manera obligada a ese sector de la iglesia. Y vamos a leerlo. A lo mejor no lo sabíamos, a lo mejor no lo hemos practicado, pero es algo que menciona en la Biblia y que por eso venimos, para poder aprender y después de aprender practicarlo. Dice este versículo siguiente, el versículo 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Si saben, una viuda es una persona, una mujer que ha perdido a su esposo, y que conforme a la Biblia se establece que la iglesia tiene que ayudar a las viudas, pero no a todas las viudas, sino a las que cumplen las características, las condiciones que se nos menciona en este versículo. Versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nosotros como familia de la iglesia, pero ahora como familia que tenemos consanguínea, cuando alguien de nuestra familia está en necesidad, nosotros tenemos que ser los primeros en decir: ¿en qué te puedo ayudar, hermano? ¿En qué te puedo ayudar, padre? ¿En qué te puedo ayudar, madre? Porque es parte de la responsabilidad como creyentes, pero también de honrar a nuestra familia. Y no estoy hablando como iglesia, estoy hablando como familia terrenal que cada uno de nosotros tenemos. Porque si yo no quiero apoyar a mi familia terrenal, a mi familia de sangre, ¿cuánto no más no voy a querer apoyar a mi familia que es por fe, que es mediante la fe? Por eso el apóstol Pablo le dice este mensaje a Timoteo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia, para con su madre, para con su abuela, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nosotros tenemos que honrar a nuestra familia. Una de las maneras de poder aportar en la iglesia, de poder ser de bendición para nuestros hermanos de la iglesia, es cuando honramos a nuestra familia terrenal, a nuestra familia que Dios nos ha dado, a nuestra familia que Dios nos ha permitido estar. Por eso no es bueno que los hijos estén peleados con los padres, que los padres estén peleados con los hijos, que las nueras estén peleadas con las suegras, que los yernos estén peleados con los suegros. No es correcto, no es bueno, porque no da buen testimonio ante la iglesia y ante el mundo. Son cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y no digo que esto suceda en nuestra iglesia, pero estoy hablando de manera general. Cada uno de nosotros tenemos que poner en orden nuestras vidas, y ponerla en orden es honrar a nuestra familia terrenal, honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre, honrar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque eso es lo que agrada a Dios. Nos dice al final de este versículo 4: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Luego sigue este versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Y cuando hace la palabra sola, hace referencia a que ha perdido evidentemente a su esposo, y también no hay en su familia quien le ayude. No tiene hijos, no tiene nietos, no tiene alguien que pueda ver por ella. Y entonces sí entra la responsabilidad de la iglesia. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y esta viuda, al quedar sola, de una manera tangible, de una manera total, de una manera física, ¿de quién va a depender? De Dios.
Por eso es que ora, por eso es que está en la iglesia, por eso es que nos dice este versículo, es diligente en súplicas y en oraciones noche y día, porque no hay nadie quien vea por ella, porque ha perdido a su familia. Y ella tiene la esperanza de que Dios la supla, y Dios suple por medio de su iglesia. Y luego viene este versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, esto son palabras fuertes. Volvemos al versículo 4. Honremos a nuestra familia, porque si no honramos a nuestra familia, si no mostramos ese amor hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mis hermanos, entonces nos dice este versículo que acabamos de leer, que negamos nuestra fe y que eso es peor que lo que hace un incrédulo. Porque un incrédulo, alguien que no tiene a Cristo, puede ser malo con su familia, puede odiar a su familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado acerca de familias que hasta se matan por unos bienes terrenales, que se pelean, que se conflictúan por los terrenos del abuelo y que muchas veces termina en desgracia? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos? Y ellos en parte lo hacen porque no tienen el conocimiento de Cristo, pero nosotros que tenemos el conocimiento, nosotros que tenemos la mente de Cristo, si no somos honrados, si no honramos a nuestra familia, estamos siendo peores que aquellos ejemplos que te acabo de mencionar. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que honrarnos unos a otros. Porque antes de ser pastor, soy hijo. Antes de ser pastor, cuando llegue el tiempo voy a ser papá. No puedo yo tener un liderazgo si mi casa no está en orden, porque dentro de la escala que hemos tocado de la importancia, primero es mi relación con Dios, ese es el número uno, no hay discusión. Después es mi familia y después es mi liderazgo en la iglesia. Y si yo no honro a mi familia, no tengo la capacidad de poder servir dentro de la iglesia, dentro del liderazgo. Porque si yo no soy fiel a mi esposa, ¿cómo voy a ser fiel a ustedes como iglesia? Porque si yo no cuido a mi familia terrenal, ¿cómo voy yo a cuidar a ustedes, mi familia espiritual? Versículo 9 nos dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y aquí empieza una de las características. La iglesia es responsable de poder ayudar a las viudas que no tienen a nadie más, sino solamente a Cristo, que sea mayor de 70 años, 60 años, y que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y luego viene este versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y no es que sea malo que una viuda quiera casarse, pero con respecto a esta diferencia, la viuda que ha
decidido ya no casarse y dedicarse a las cosas del Señor, Dios va a obrar por medio de la iglesia. Y la viuda que ha perdido a su marido y quiere casarse y depender de su marido, que también lo haga. Y luego nos dice este versículo 2, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. En cuanto a eso, porque se supone que el matrimonio es, ante Dios es algo importante, ante la sociedad puede ser considerado como un papeleo más, que ya puede haber divorcio y no pasa nada, pero ante Dios es un pacto, el matrimonio es un pacto ante Dios. Y el pacto involucra tanto al esposo como a la esposa como a Cristo. Y ese es el simbolismo, o eso refleja lo que Cristo hacia nosotros, Cristo nuestro esposo y nosotros como iglesia la esposa. Y que eso va a ser para siempre. Sí, y por eso se nos dio la oportunidad de poder casarnos en matrimonio, para reflejar, para representar lo que Cristo representa para nuestras vidas. Sin embargo, si una viuda quiere casarse, no es que esté mal, sino que simplemente se ha roto ese simbolismo, ese aprecio de lo que representa el pacto. Y no es que esté mal, porque después en este versículo mira qué nos dice el apóstol Pablo. Y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Porque de alguna manera, cuando nosotros estamos grandes, que es parte fisiológicamente de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿cuántos de nosotros no han escuchado esta frase que las personas adultas, las personas ancianas, vuelven a ser como niños? Porque un niño está en desarrollo y está aprendiendo y está madurando ciertas áreas, y yo te mencionaba el domingo pasado, es parte natural de nuestra vida que nuestro cuerpo se vaya degradando. Entonces las células ya no se reproducen al mismo nivel, las neuronas que tenemos a los 20, 30 años son menos las que hay en una etapa adulta. Entonces los ancianos vuelven a ser como los niños. ¿Por qué? Por las deficiencias que ya puede haber en su organismo. No porque estén locos, no porque ya no les carbure el cerebro, sino porque simplemente las células ya no son las mismas, ya no hay las mismas neuronas que a los 20, a los 30 años. Y entonces, aunque el apóstol Pablo no lo menciona como yo te lo he mencionado, pero ya a una edad adulta, muchas veces somos propensos a hacer cosas que ya no son prudentes, que es a lo que está haciendo referencia estos versículos. Y que lo dice Pablo, no lo digo yo solamente lo estoy leyendo. Y entonces las personas mayores se pueden perder el rumbo haciendo otras cosas que no son las correctas, que no son las aptas. Por eso yo pienso personalmente que el tiempo que Dios me permita ser pastor voy a hacerlo, pero también yo tengo una edad en la cual ya quiero ceder, porque las cosas cambian, porque mi mente cambia. Y es algo que estoy encontrando aquí en este versículo. Porque si estas hermanas que no se enfocan a la lectura o a orar, como se nos mencionaba en el versículo 5, son propensas a ser usadas y a causar problemas en la iglesia. Porque se pueden volver ociosas, y la palabra y la pereza, esta palabra ociosa, no trae nada bueno a nuestras vidas. Por eso en el versículo 14 dice el apóstol Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, dentro de la iglesia y conforme al contexto que estaba sucediendo en Éfeso, había muchas hermanas grandes de unos 50, 60 años que habían perdido a su esposo, pero que estaban sus hijos. Y que el apóstol Pablo les dice, bueno, que sus hijos que son creyentes aprendan a honrar a su madre. Había otras viudas que no solamente querían vivir de sus hijos, sino querían vivir de la iglesia y querían vivir de los hermanos. Y el apóstol Pablo dice, eso no es correcto, porque si tú puedes trabajar, si tú puedes hacer esto, hazlo, es por tu beneficio. Y entonces habían viudas que habían perdido todo, que no tenían familia, que no tenían nada. Y el apóstol Pablo le dice, a ellas es las que hay que ayudar. Y en nuestra iglesia estamos obligados a apoyar a viudas completamente que cumplen esta característica, pero aquellas que no la cumplen, vamos a ayudarlas también. Por eso es que se levanta o se ha dejado de hacer en el inicio de este año, pero vamos a volverlo a retomar. Ahorita me acuerdan en la reunión de líderes que vamos a tener, despensa, pero ahora la despensa son para las personas que lo necesitan, para los hermanos, las hermanas que tienen necesidad, no para el pastor Misael, para que se haga más rico y coma mejor. No, son para las personas que tienen necesidad. A mí no me gusta, y soy muy sincero con ustedes, no me gusta que porque yo sea pastor se me trate mejor. Porque yo soy pastor, yo voy a servirles a ustedes. No porque yo soy pastor se me va a dar todo. Se va a ayudar a las personas que están necesitadas, sean viudas, sean huérfanos, sean matrimonios que están pasando por alguna necesidad, se tiene que apoyar. Pero obligadamente la iglesia está obligada a ayudar a viudas que cumplan estas características. Se les tiene que dar de alguna manera hasta como un tipo de sueldo a estas hermanas. Y a las que no la cumplan, pues se les tiene que ayudar también. Se les tiene que ayudar porque somos un cuerpo en Cristo. Pero este es un tema bastante complejo, bastante complicado, que si a lo mejor en vez de resolverte este versículo causé más controversia o más confusión en ti, después puedes acercarte a mí, podemos platicar acerca de este versículo, pero yo lo puedo referir en dos situaciones. La iglesia está para apoyar, para aportar a las personas necesitadas, pero la iglesia también está, o la iglesia tiene que obligadamente apoyar a cierto tipo de personas. Ese cierto tipo de personas, encontramos una de ellas acá. El siguiente tipo de personas que la iglesia está obligada a apoyar es a los huérfanos. Y de ahí estamos dispuestos a aportar a las demás necesidades de la iglesia y de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Pero de una manera clara, si nosotros tuviéramos una viuda que cumple con estas características, estamos obligados a apoyarla, a ser nosotros su sustento. Y así lo vamos a hacer, primeramente Dios. Pero eso se requiere ayuda de todos. Y para que tengamos la ayuda de todos, todos tenemos que estar en armonía, en un mismo sentir, en una misma visión. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar esta enseñanza. Voy a pedirle a la hermana José, al hermano Teo que pasen el pan y el jugo de uva. Vamos a estar hoy tomando la Santa Cena.
yo te animo, hermano, a que tomemos lo que nos sirve de esta enseñanza, recordando que tenemos que mostrar amor unos a otros, porque cualquiera de nosotros está propenso a fallar, a cometer algún error, y también la responsabilidad que tenemos en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, a honrarlos, porque eso agrada a Dios. Y después de eso podemos servir en la iglesia, podemos estar en la iglesia, y que también tenemos responsabilidades como iglesia. No estamos aquí para poder cada uno de nosotros sentirnos orgullosos de lo que hacemos, sino estamos aquí para reconocer que es Cristo en nuestras vidas el que nos hace mejor personas cada día. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. En esta hermosa tarde te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Yo te pido, amado Padre, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú pongas ese mismo deseo, ese mismo sentir de poder ser de bendición para los miembros de nuestra iglesia. Gracias porque en ti ponemos nuestra confianza, porque en ti ponemos nuestra fe. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para darnos armonía, para darnos paz, para darnos gozo. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a poder entender tu palabra, a poder vivirla para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por la vida de los niños, de los adolescentes. Y, Señor, en esta hermosa tarde también te pido que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, prepares nuestro ser para poder tomar, Señor, este pan que representa el cuerpo de Cristo, y beber de este jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros, y de su cuerpo que fue abolido por rescate nuestro, Señor. Prepara nuestro ser y nuestro corazón para tomarlos con reverencia, con humildad, con mansedumbre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ante ti, Señor, te pedimos perdón ante nuestras faltas, ante nuestros errores, y te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, puestos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Pueden pasar a repartirlas. Te voy a invitar que vayas conmigo a Corintios. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Y las veces que hemos leído Corintios, Pablo menciona: así se me enseñó, y esa enseñanza viene de este acontecimiento que pasa en los evangelios, y en Mateo lo tenemos en el capítulo 26, versículo 26 y 29, la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle lectura a estos versículos. Y vamos a leer el versículo 26 y vamos a proceder a comer del pan.
Todos juntos, dice la palabra del Señor, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a leer el versículo 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no volveré más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a tomarlo. Y entonces esa es una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos deja en el versículo 29, donde nos dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Parte de recordar esta santa cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo antes de su aprehensión, tiene que ver el recordar que dio su vida por nosotros y que ahora Él está en la presencia de Dios, pero que Él un día va a regresar por su iglesia. Y ese es un hecho. Por eso Jesús encomienda a sus discípulos a que lo hagamos para recordar ese sacrificio y que recordemos que si Él dio su vida y que ahora está con el Padre, Él también va a regresar por nosotros. Entonces vamos a darle gracias a Dios y a tomar fuerzas y a recordar que Él va a venir por nosotros, Él va a venir por su iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu misericordia, gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder participar en esta encomienda que se nos ha dejado a aquellos creyentes, a tus discípulos, a aquellos que hemos creído en Cristo, de recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Hemos podido comer el pan que simboliza el cuerpo que fue maltratado, hemos podido tomar del jugo de uva que representa la sangre que fue derramada, y eso nos lleva a recordar que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y que Cristo va a regresar por su iglesia, porque creemos en estas palabras que Él mencionó al final, donde dijo que Él bebería de nuevo de esta vid nueva con nosotros en el reino tuyo, Padre, y lo creemos, y eso nos basta para poder tomar ánimo, para tomar fuerza, para poder tomar energía, para seguir adelante en esta vida que tenemos por delante, Señor, en esta carrera que tenemos por delante que se le llama vida. Yo te pido, amado Padre, que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu energía, nos llenes de tu amor, para poder, Señor, seguir adelante ante las pruebas, las necesidades, las adversidades. Ayúdanos como iglesia a estar en armonía, a vivir, Señor, plenamente, confiadamente en ti, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.